Olá, buenos dias, bem-vindo ao Bistoc Latinoamérica, com Juan Manuel de Ouros Vieira. Hoje falamos com Laura Velasquez. Laura é presidenta e cofundadora de Arcángel. Buenos dias, Laura, tudo bem? Buenos días a todos, sí, todo muy, muy bien. Muchas Buenos gracias dias, por Juan la invitación. Manuel. Buenos días, Rosy y Laura, muchas gracias por acompañarnos hoy. Súper. Então, Juan Manuel, tem a primeira pergunta, não? Ou começamos que primeiro Laura se presente e depois tu haces a pergunta. Perfecto. Bueno, yo soy Laura Velázquez, como bien decían, yo soy cofundadora y presidente de Arcángel AI, donde creamos tecnología o desarrollamos diferentes software de inteligencia artificial para generar detección temprana de enfermedades por medio de datos médicos. Eso es lo que soy yo, lo que hago, a lo que me dedico, ya. Laura, y esto, digamos que el término inteligencia artificial ahorita es muy común, digamos, uno oye inteligencia artificial por un montón de lados, muy diversos, pero ¿qué es inteligencia artificial? O sea, empecemos por lo básico. Yo siempre lo que digo de la inteligencia artificial es que es una herramienta, es como crear una maquinita que aprende de diferentes datos que existen ahí para ella automatizar procesos que son repetitivos. Puede ser algo que tenga hardware, puede ser algo físico, puede ser algo intangible como lo es un algoritmo, y como se ve es como cuando tú usas, es muy difícil de explicar, no lo he hecho así nunca, pero es eso, es a grandes rasgos es eso, es, es un algoritmo o una maquinita o lo que ustedes puedan imaginar donde cuando tú le enseñas muchos datos, esto aprende, esto empieza a entender, oiga, si esto es azul, esto es redondo, tiene una textura grumosa, tiene estas curvas, es así. Y cuando tú le empiezas a enseñar, pues esa maquinita va aprendiendo y va aprendiendo. Y cada vez que tú le enseñas algo nuevo, pues va aprendiendo. Y así sucesivamente. Hay muchos tipos de inteligencia artificial. Y hay muchos tipos de datos que tú le puedes enseñar, estructurados y no estructurados, cuando son imágenes solas o cuando son con datos. Sí, es algo así. Laura, a melhor explicação que pudiste dar, porque é fácil de entender que é, não sem tantas complicações. Es duro, sí. Y ahora, cuéntanos, ya con esta breve introducción, ¿qué es Arcángel AI? Ok, entonces Arcángel es un software, es un algoritmo donde por medio de muchas imágenes que hemos recopilado, muchos datasets o bases de datos que hemos recopilado, hemos hecho algoritmos, entrenado diferentes algoritmos para detectar diversas enfermedades. Entonces, Arcángel puede detectar en este momento enfermedades respiratorias, donde por medio de imágenes como placas de rayos X de tórax, ustedes ingresan eso allá, bueno, los médicos, no ustedes, los médicos ingresan esto a la plataforma y lo que hacen los algoritmos o esta inteligencia artificial es detectar patrones o signos de la enfermedad en estas imágenes. Y lo que arroja es una probabilidad de tener alguna de las patologías de las que ya ha sido entrenada los algoritmos. Eso por un lado. Y por otro lado, Arcángel tiene otro caso de uso que es como el bebé mayor, se llama Hipócrates, donde nosotros básicamente lo que hacemos es, creamos un algoritmo que crea de manera automática nuevos algoritmos para las necesidades, para los datos que tenga la industria. Es decir, tú puedes decir, ustedes pueden decirme, oiga Laura, imagínense que nosotros tenemos un gran cuello de botella que es detectar esta enfermedad, un cáncer en los estadios iniciales, pues no tenemos ni idea de cómo optimizar esos procesos ahí. Con la inteligencia artificial, ¿qué podemos hacer desde lo que ustedes conocen? Entonces nosotros creamos nuevos algoritmos para eso, pero con la data que ellos tienen. Y eso es lo que hacemos. Eso es a grandes rasgos como un pincelado de lo que hacemos, porque detrás pues crear todo ese desarrollo es supremamente complejo, y tiene muchos desafíos obviamente, pero así es como funciona. Cogemos imágenes, las subimos a Arcángel, Arcángel procesa y analiza toda esa información para luego entregarte un resultado. Es así. Muito bem. Eu tenho uma pergunta aqui, apontei uma pergunta. Qual é a vantagem de detectar enfermidade por meio da inteligência artificial? Bueno, hay dos cosas. En la medicina, los dos grandes retos del sistema de salud son la prevención y la detección oportuna.
Entonces, la ventaja que nosotros traemos, no solo Arcángel, cualquier empresa que use esta tecnología o otras tecnologías para la detección temprana, es que muchas veces a ojo humano, al cansancio humano, pues es continuo, ¿no? Y a ojo humano no se pueden detectar muchas cosas que de pronto una máquina sí puede entender o sí puede encontrar patrones alrededor de esto. Entonces, ¿por qué no darle esos superpoderes al médico para que se apoye en una herramienta de esta, para que pueda dar un diagnóstico final mucho más rápido, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la inteligencia artificial o este tipo de tecnologías, es darle esa posibilidad al médico de que pueda ver cosas que de pronto no ha visto, de que pueda tomar decisiones en tiempo real sin tener que esperar tanto tiempo para poder tratar a un paciente. Eso es fabuloso porque además estás ayudándole a automatizar tareas repetitivas. Entonces es muy chévere. Y no solamente en la detección, es que también se puede hacer en un sinfín de cosas alrededor del sistema. Se puede hacer para hacer triage de pacientes, se puede hacer para una cantidad de cosas y pues es fabuloso. Todo lo que pueda ser repetitivo, una máquina lo puede hacer. Un algoritmo como estos lo puede hacer. Y con eso que dices ahorita, precisamente apenas nos conectamos, estábamos hablando con Rosy, que esto que está pasando y esto que ustedes están haciendo en Arcángel era el futuro hace unos años. O sea, digamos que lo pensaban como que esto iba a pasar en el 2030, 2050, no sé, pero ya es presente. ¿Cuál es Sí. el presente, digamos, de ustedes y a futuro? Entonces, ¿hacia dónde va a girar o hacia dónde quiere ir Arcángel? Bueno, el presente, obviamente nosotros todavía somos unos bebés en esto, ¿no? Pues si bien tenemos una muy buena tecnología y que cada día es mejor, siento que en la parte comercial y en ese proceso de crecimiento aún estamos muy chiquitos. Entonces, eso es como nuestro presente, esa parte de crecimiento e implementación de esta tecnología con diversos aliados pues, de la industria. Eso por un lado. Y por otro lado, hacia futuro, nosotros esperamos en 10 años poder impactar a 300 millones de personas. Impactar significa haber hecho una detección, haber ayudado en esos procesos de diagnóstico en 300 millones de personas o de veces. Ese es como nuestro objetivo, pero más allá de eso es poder optimizar nuestra tecnología. Si bien hace un año no existía Hipócrates, porque hace muy poco nacimos, seguramente todo lo que viene, todo el desarrollo que vamos aprendiendo con los aliados que tenemos y con los clientes va a hacer que nuestra tecnología ya no sea un Hipócrates de lo que hacemos, sino que inclusive se optimice mucho más con base en las necesidades que tiene cada uno, porque muchas veces nos ha pasado, oiga, ya estamos utilizando Arcángel en este sentido, estamos haciendo esto, pero tenemos este otro grande reto. Lo podemos hacer con este tipo de tecnologías y normalmente nosotros siempre decimos que sí para experimentar cosas nuevas, ¿no? Sí, pues sí creemos que lo podemos hacer. Entonces yo creo que no, esto va a cambiar un montón, no solamente en Arcángel, sino el sistema de salud en relación a estas tecnologías va a cambiar mucho. No sé qué tanto de aquí a 2030 o a 2025 pueda cambiar tanto en Latinoamérica, pero sí es un hecho. O sea, hay que hacerlo y es algo que tiene que hacerse, o sea, no hay forma de no hacerlo porque por el COVID nos dimos cuenta más que nunca que lo necesitamos y segundo, pues es óptimo para el sistema, es óptimo para dejar de tener tantos cuellos de botella y tener más transparencia en el control de la data, porque actualmente pues hay muchas cosas que uno no sabe de dónde sale, hay tanta plata en el sistema y no se sabe cómo se pierde de la nada. Entonces, como que tener más control alrededor de eso, eso también va a servir mucho. Entonces, Isso, tenho uma pergunta agora acerca de isso, falando de América Latina com relação a não escassez, não, pero sabemos que temos um problema, al menos em meu país, que é Brasil, com a infraestrutura na área da saúde. Não há orçamento, por dizer assim, não há dinheiro, não? Não é o mesmo a infraestrutura que temos em Europa, a que temos em Brasil, e eu penso que mais ou menos aí está a América Latina em geral. E então, como chega a inteligência artificial a isso, o sistema de saúde? Esa es la razón por la que nosotros iniciamos en Colombia realmente y pues nuestro foco está en la TAM inicialmente porque nos damos cuenta que todas las empresas que utilizan inteligencia artificial para detección de enfermedades, todas están enfocadas en imágenes, obviamente porque es la forma más sencilla, entre comillas, sencilla de hacerlo. Y segundo,
requieren de una infraestructura instalada a la que pocos países tienen acceso, lo que tú bien decías, y eso es un gran problema para el mundo, para la industria, para el sistema en general. Entonces dijimos, ¿por qué no? Si el gran problema dentro de la industria de la salud, específicamente en detección temprana, es que los tiempos de diagnóstico son muy largos, que es muy costoso, que requiere una infraestructura instalada a la que pocos países tienen acceso, ¿por qué no utilizar la inteligencia artificial para solucionar cada uno de esos puntos? Entonces lo que nosotros hicimos diferente es enfocarnos en esa infraestructura que existe en los países como los de nosotros, sin necesidad de que sea lo mejor, ni mejor dicho, la última máquina para que la tenga solo no sé, una clínica acá en Colombia. No, que podamos utilizar cualquier máquina que exista, sea análoga, sea digital en el caso de imágenes médicas como rayos X, y que podamos entrenar algoritmos que utilicen esa data para que a su vez sea escalable, sea menos costoso, sea más rápido, etcétera, etcétera. Entonces, así es como nosotros lo intentamos hacer. Obviamente también es un reto, porque otra cosa a la que nosotros hacemos es correr detecciones de manera offline, por ejemplo en el Chocó, donde no hay tanto acceso a internet, a lo que para nosotros hoy es tan básico, pues allá es muy difícil. Entonces, ¿por qué no darle también esas posibilidades a ellos que además no tienen especialistas? Entonces, un paciente, imagínate en el caso de malaria, y por esa razón elegimos malaria inicialmente. Malaria mata a 700 niños al día. Eso es injusto, ilógico, y todavía no me cabe en la cabeza que pase. Una persona que tenga malaria más o menos está en una comunidad vulnerable en términos económicos, que no tiene tanto desarrollo, porque allá está presente esa enfermedad o ese bicho para que pique a las personas, y más que todo mata a niños, o sea, a niños menores de 5 años y a mujeres embarazadas. Eso no tiene razón de ser, o sea, no tiene, a ver, no le veo la lógica. ¿Y qué pasa? Muchas veces estas personas van a un centro médico, a un hospital de categoría 1, que es normalmente los que hay allá, le hacen una prueba de sangre, analizan si tiene un nivel de parásitos alto o no y qué tipo de malaria tiene. Hay 6 tipos de malaria. En Colombia hay predominantes 2. Falciparum no es letal, Vivax no tanto. Entonces, ¿qué pasa si si una persona no tiene la capacidad de detectar los parásitos en las muestras de sangre de estos niños? ¿Qué hacen normalmente? Porque así hacen. Esperan unas 2, 3, 4 horas para volverle a hacer la prueba, volver a mirar, y si no sale, otra vez. Si no pasa nada, lo remiten a otro lugar. ¿Sabes cuánto pasa de tiempo ahí? Pueden pasar horas, pueden pasar días, inclusive semanas, para que la persona sea tratada, porque tienes que dar el tratamiento adecuado, sí, con el tipo de malaria que es. Entonces, o sea, no, me parece ilógico que si la enfermedad está presente allá y no hay especialistas, no hay cómo acceder a un diagnóstico temprano, pues de alguna u otra forma este tipo de tecnologías pueden ayudar al sistema en ese sentido. Entonces, pues es ahí cuando dijimos, hay que enfocarnos en países como nuestro país, como donde estamos nosotros, con las herramientas que tenemos nosotros, no con las herramientas que existen en Estados Unidos, en Europa o en, no sé, donde sea, sino con las herramientas que tenemos y con lo básico. Y eso es muy importante y es lo que intentamos hacer nosotros todos los días. Uau, um trabalho maravilhoso, não? Sí, Porque no, há increíble. porquê detrás de essa tecnologia. Y ahí con eso que mencionas, Laura, digamos en ese caso puntual, porque listo, una clínica o un hospital que tiene la infraestructura y todo, digamos que tiene las herramientas para conectarse a un software, hacer todo el estudio, digamos, o meterle toda la inteligencia artificial al tema y que tenga los resultados. Pero en este caso puntual, que es muy común, digamos, en nuestros países, por lo que mencionas, como para entender un poco cómo es el proceso, cómo una clínica en el Chocó, cómo accede Arcángel ahí y cómo sería ese proceso, qué tipo de proceso tienen que hacer. Bueno, pues hay varias formas. Normalmente para llegar a estas zonas se requiere de un contrato con el gobierno, con las secretarías de salud departamentales, porque son quienes tienen que mantener pues a su población sana. Normalmente para una startup es muy difícil aplicar con ellos porque ellos requieren de una forma de contratación demasiado robusta que para una startup pues no es tan sencillo. Entonces lo que nosotros hacemos inicialmente es
es hacer esto por medio de innovación, donde llegamos a un contrato con ellos por medio de innovación para hacer pruebas iniciales, donde ya las hicimos, y de ahí en adelante pues ya tener un contrato. Eso apenas está dando, es muy difícil. Sin embargo, otras posibilidades, que es lo que nosotros también hacemos, mientras se da todo ese proceso que es lento a morir, Claro. Hay muchas entidades privadas y esas entidades privadas les interesa ciertas cosas dentro del sistema, dentro de las comunidades. Entonces lo que nosotros hacemos es ir, por ejemplo, el caso de Novartis, que tenía mucho interés en malaria, porque ellos son como el que tiene la patente más grande alrededor de malaria del mundo en tratamientos. Ellos quieren optimizar sus tratamientos en estas poblaciones. Entonces ellos dicen, listo, nosotros lo fondeamos para mirar cómo es el resultado de los tratamientos. Entonces eso es fabuloso, porque al final llega, para ellos llega gratis, entre comillas, ¿no? Y nosotros nos fondeamos a través de estos otros, eso es otra forma. Pero pues existen muchos modelos. Ese es uno, el más fácil es a través del gobierno porque es el que ellos necesitan mantener a su población sana, o sea, es como un must para ellos, entonces es como esa forma, pero pues también a través de entidades privadas y aseguradoras pues es viable, es en ese sentido. Ya cuando hay redes hospitalarias más grandes, simplemente ellos adquieren una licencia de Arcángel y simplemente eso se despliega así. Y ya. Okay. Estão só, de momento, em tu país, que é Colômbia, não? Estão atuando aí? Sí, bueno, ahorita nosotros lanzamos más o menos hace 11 meses y sí, estamos en Colombia, sin embargo ya tenemos, estamos implementando en 305 nuevos hospitales, pero ya no solo en Colombia, sino en España también. Y Wow. tenemos un contrato grande con una empresa distribuidora de software en España, que es buenísimo porque puede desplegar, aún más fácil, desplegar nuestro software a través de toda su red hospitalaria, lo cual es fabuloso, y estamos haciendo esa implementación. También tenemos unas clínicas en México quienes la usan y en Uruguay. Qué bueno. Laura, y ahorita, digamos, con todo el tema del coronavirus, ¿esto es aplicable, digamos, para detección eventualmente temprana? Sí. En COVID no es tanto una detección temprana, lo que nosotros hacemos en COVID es más hacia la prognosis del paciente en el punto médico o en el hospital. Cuando nos salió lo del COVID dijimos, bueno, hay que hacer algo, pues hay que apoyarlo de alguna otra forma y dijimos, bueno, entrenemos algoritmos con diferentes placas de rayos X de tórax alrededor del mundo que nos quieran dar esa data para poder entrenar algoritmos y hacer prognosis, no detección, sino prognosis. Entonces, este proceso, ¿cómo funciona? Es que una vez el paciente está en el médico, normalmente en el hospital, normalmente lo primero que hacen es sacarle placas de rayos X, obviamente, para saber cómo están sus pulmones, para saber cómo está el paciente. Y lo que hacemos nosotros es que se procesa a través de Arcángel para que ellos puedan tomar decisiones en tiempo real mientras llega la PCR o esos test. Porque normalmente ¿qué pasaba? Es que se quedaban esperando eso para ver qué decisiones tomar, porque es un virus que no sabíamos cómo controlar. Lo que hicimos en ese momento fue ponerlo en diferentes municipios del departamento del Meta, que no tenían acceso ni siquiera a una PCR inmediato, sino que les tocaba esperar, entonces lo llevamos allá, lo probamos allá, los testeamos allá y fue muy valioso porque entendimos que, pues, primero la tecnología lo validaba, segundo era muy bueno para ellos porque podían tomar decisiones ya, de manera inmediata. Antes de Arcángel lo que hacían era trasladar al paciente al hospital más cercano, grande, que era Villavicencio, y si ahí no servía, para Bogotá. Y un municipio como, por ejemplo, Puerto Gaitán, queda 3 horas de Villavicencio, Villavicencio 3 horas y media, Bogotá más o menos. O sea, imagínate, 6 horas para que lo pudieran hacer una prueba y esperar a que pasara algo. Era muy injusto, entonces lo que nosotros hicimos fue darle ese apoyo a esos médicos para que por medio de estas placas que les tomaban, simplemente también las procesaran por Arcángel. Obviamente era decisión de ellos qué hacer, ¿no? Pero era una ayuda extra donde les decía, oiga, listo, yo estoy viendo esto, más todos estos datos clínicos de la historia del paciente, podemos tomar esta decisión. Entonces ayudábamos más en ese apoyo hacia la prognosis del paciente, más que una detección temprana del COVID. Porque una detección temprana del COVID es ya cuando yo estoy bien, yo me siento bien y que no necesito ir al espacio clínico. Entonces sí, es eso. Y ahí, con esto que decías, ¿qué se necesita para acceder a Arcángel? O sea,
un centro médico o alguien que necesita un computador y ya, o qué tipo de herramientas se necesitan para acceder a este tipo de Solo solución. un computador o un celular, ya está. Solo necesitas eso. Obviamente tener acceso a internet si estás en una zona urbana. Si no, hay ya un proceso un poquito más demoradito, pero no, es lo mismo, solamente necesitas tener acceso a un celular y tener un correo electrónico. Y ya, no más que eso. Uau! Y obviamente pues que la clínica o la red hospitalaria tenga acceso a Arcángel, ¿no? O sea, que hayan pagado la licencia para utilizar esto para nosotros poder correr las detecciones. Pero solo se necesita eso, o sea, físicamente solo un celular o un computador. Y esto es infinito. O sea, esto, ustedes, pues digamos que para detección de todo tipo de enfermedades que cada vez surgen más, o sea, esto hasta dónde puede llegar. No, Es pues eso es infinito, o sea, la inteligencia artificial puede hacer de todo siempre y cuando tú la entrenes y la guíes. Inclusive nosotros lo que hacemos es crear esto de forma autónoma y luego revisar los resultados para saber si está bien, luego hacemos pruebas en retrospectiva y luego en prospectiva para validar que está bien en los algoritmos, ¿no? Pero es infinito, tú puedes entrenar lo que sea, inclusive en salud y no salud, tú puedes hacer lo que sea. Tú puedes, no, es que es infinito, tú puedes entrenar un algoritmo para detectar cualquier tipo de cosas, para optimizar los procesos inclusive, para, por ejemplo, pronosticar cuántos recursos tú requieres en un hospital de X categoría con pacientes en UCI, con pacientes, no sé, de urgencia, de, no sé, lo que sea. Entonces es muy chévere y no solamente para la detección temprana, bien decía lo de UCI, el triage de los pacientes, hacer un pronóstico de cuántos más o menos, pues ahorita estamos haciendo uno para osteoporosis súper interesante, para las fracturas. No, es que es un sinfín de cosas para la salud, inclusive un sinfín de cosas para cualquier industria. Es que eso es lo interesante de eso. Todo lo que tú creas que es repetitivo, eso se puede hacer con tecnología, todo, es que es maravilloso. Además es muy Laura, chévere porque normalmente en la vida en general, en todas las épocas, siempre hay un momento de fricción donde llega algo nuevo que irrumpe, sí, irrumpe como en la comodidad de la gente y empieza a generar mucha incertidumbre porque es esa nueva ola de conocimiento que llega, pero es fabuloso porque además nos lleva a los humanos a otro nivel de conocimiento que no existíamos, que no existía y que nos permite hacer cosas diferentes que anteriormente no eran aptas porque no teníamos la tecnología. Entonces es fabuloso, eso me encanta. e justo a pergunta que tinha para ser para ti, com relação aos médicos, em 2004, terminei enfermeria, estudei enfermeria, e estávamos sempre falando da inteligência artificial, não? E veia como algo para ele futuro, muito futuro, futuro, e nos generava isso, não? Uma insegurança, incerteza, e pensávamos, se é malo, vai ser malo para a população, não? Ou para a área médica, a área da saúde. Hoje, como estão os médicos, a aceitação? Esa es una pregunta difícil porque ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Toda la gente cree, no, es que está ese mito de no me va a reemplazar. Jamás, o sea, eso no pasa, eso no va a pasar porque además es ilegal que una máquina simplemente te dé un diagnóstico, eso no tiene sentido. Esto es algo que te da una detección o una probabilidad y el médico es quien toma la decisión final. Esto lo que permite es lo que siempre decimos, y José, mi cofundador, siempre se lo dice a todos los médicos, esto le da superpoderes a usted para que usted optimice su trabajo, ayude a sus pacientes, pero usted es el que tiene el control de todo. La recepción en algunos médicos es súper abierta, es súper buena, es como obvio. En otros es como, no, esto no va a pasar. También porque en la industria hay un ego muy grande y me parece una estupidez y si me están escuchando médicos, lo siento, pero es real y puede que algunos lo sean y otros no, pero existe. Entonces, es difícil en algunos momentos, es difícil en Latinoamérica, es muy difícil todavía. ¿Por qué? Porque hay una falta de educación alrededor de estas tecnologías y todavía sigue habiendo mucha incertidumbre a raíz de esto. Entonces, todo el mundo quiere probar, pero nadie quiere ser el primero realmente. ¿Por qué? Porque da miedo, porque hay inseguridad, porque hay falta de educación alrededor de esto. Si tú vienes a Colombia, hablas de eso, seguramente en Brasil pasa lo mismo,
es más lento los procesos, requiere más validación, más cosita, pero si tú vas, por ejemplo, a Inglaterra, donde te estamos llevando un contrato, eso es así. Inclusive allá todavía hay una falta, hay como una resistencia, obviamente, pero es mucho más obvio porque en otras industrias ya está muy bien implementado. Entonces, eso ha permitido que el mercado esté más listo para eso. En Colombia o en Latinoamérica creo que todavía falta un poquito más y hay de todo tipo de médicos. Hay unos médicos que les abren los ojos y digo, claro, esto me puede ayudar a esto, y todos quieren ayudar, todos dicen, esto es el futuro. Hay otros que simplemente no entiendo y o sea, no. Entonces se trata de, a ver, todo, la vida no es blanco o negro, sino que hay una tonalidad de grises en la mitad, entonces es también entender cuál es su punto, saber llevar esa relación también y mostrarles que definitivamente yo estoy segura que el que no se meta hoy a modificar sus sistemas para implementación de este tipo de tecnologías en los siguientes años, se va a quedar atrás y chao, se va a morir, porque es que todo lo que venga ahorita en adelante va a depender de este tipo de tecnologías. Y no solamente por el software, es el hardware que viene, va a llegar así, todo lo que viene de ahora en adelante va a ser así. Entonces, sí, o sea, es tratar de entender qué pasa, pero obviamente hay un 50-50, diría yo, un poquito, yo creo que ya más, un 40% que se retiene, un 60% que es mucho más abierto, y no te puedo decir ni siquiera edades, porque tenemos médicos que tienen 70-75 años y son fascinados con Arcangel y con la tecnología, y también tenemos jóvenes que lo mismo, y también jóvenes que no les gusta, y al revés, entonces es como de todo. Y ahí, ya tal vez como para terminar, que se nos acaba el tiempo, pero esto da para una charla muy grande, pero precisamente por ese desconocimiento o ese susto de escuchar inteligencia artificial, la tengo que implementar ya sin saber qué es, pero es que me voy a quedar atrás, no sé ni siquiera cómo empezar. Tú nos comentabas ahorita antes de iniciar, no estás vinculada, digamos, no eres médica, no sabías ni una línea de código. ¿Cuál sería, digamos, ese mensaje también de tranquilos, bájenle un poco al afán, si es importante, pero también cuál sería como ese consejo de frescos con la tecnología, implementenla, pero no este afán de tenerlo que hacer ya también e Sí, no. implementarlo en cosas que no se necesitan tampoco? No, yo creo que el consejo es entender primero para qué uno necesita la tecnología, cuál es ese objetivo que uno quiere cumplir y ver si este tipo de herramientas sirven o no sirven. Porque no sirven a, ay, quiero la inteligencia artificial porque está a la moda. No, es entender cuál es mi objetivo y cuál es el resultado que quiero tener y cómo puedo llegar a él de manera óptima. Y si esta herramienta es algo que te puede servir, pues es momento de implementarla, empezar a explorar formas de hacerlo, ver si yo en mi sistema está adecuado para poder hacerlo, y ver cómo puedo llevarlo a cabo. No necesariamente tengo que salir corriendo y decir, no, ya tengo que hacer inteligencia artificial, tengo que aprender código. Es más entender hacia dónde voy, cuál es el objetivo y cuál es el resultado que deberíamos tener o esas metas para saber si este camino o esta implementación o esta herramienta nos puede ayudar a optimizar eso. Es más, yo creería que eso. Laura, ya para terminar, ¿tenemos alguna pregunta más, Juan Manuel? Tenemos un montón, ¿no? Sí, no, un montón. Pero pues ya, no, ya para terminar, si quieres, ¿dónde pueden encontrar más información de Arcángel? Háblanos de dónde los podemos encontrar, quiénes, hacia quiénes están enfocados. Bueno, entonces nos pueden encontrar en arcángel.ai, o sea, www.arcángel.ai, arcángel con K. Ahí nos pueden encontrar toda la información, en nuestro LinkedIn también, en mi LinkedIn también es Laura Velázquez H y ya está, si tienen dudas de eso. Nuestro foco está en B2B al 100%. Cualquier empresa del sistema de salud le podría interesar algo así y ya tenemos mapeado diferentes segmentos, pero realmente encaja cualquiera que pueda, que empresa que tenga acceso a datos o que esté conectada con el sistema de salud. O sea, eso es a lo que queremos llegar. Entonces, cualquiera que esté interesado es fabuloso, le podemos hablar y nada, eso es. Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias, Juan Manuel, y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Laura, muchas gracias.
Un gusto. Gracias, Chao. chao.